estábamos haciendo referencia a Josías, que es un personaje que va a jugar un papel importantísimo en todo esto del tema de la idolatría. Josías, su nombre de hecho significa Dios ha sanado, Dios sana. Yoashua es su nombre en hebreo, que contiene las 4 letras del tetragramatón. Entonces este personaje, Josías, va a salvar, digámosle, a limpiar de la idolatría al pueblo de Israel. Josías pone en cabeza de esta misión a su segundo sacerdote Hilquías, a quien le encomienda la tarea de derribar y de acabar con todos esos monumentos a los dioses extranjeros, a los ídolos paganos que se encontraban ya asentados en el pueblo de Israel. Recordamos los ídolos construidos por Salomón en su ancianidad, al dios Milcón, a Camós, a Artastés. Estos ídolos que había construido Salomón en su ancianidad ahora son derribados por parte de Josías. Tenemos también que Josías logra algo importante. Ya en épocas de Josías, los asirios habían tomado el control de la parte norte de Israel, pero había trabado también ya guerra con los asirios en territorio norte de Israel, el pueblo de Babilonia. Entonces había una lucha entre Babilonia y Asiria en la parte norte, y eso le permitió a Josías poderse correr un poco hacia el norte, o sea, más allá de su jurisdicción, y llegar a Samaria, y allá en Samaria poder él derribar estatuas a dioses paganos. Igual llega a Betel, y esa estatua a Baal, esa estatua gigante del becerro de oro que había hecho Jeroboam, es derribada por Josías en su reinado. Entonces vemos cómo este rey logra tener estos avances importantes de cara al tema de la idolatría. Es importante saber que, por ejemplo, el libro del Deuteronomio fue, digámosle, compilado en épocas de Josías, lo que quiere decir que algunos apartes del libro del Deuteronomio están en ese contexto idolátrico del pueblo de Israel y en la misión que está cometiendo o emprendiendo Josías. Entonces es importante saber que cuando los textos bíblicos hacen referencia a los ídolos, a los Pesel, se está refiriendo puntualmente a estos dioses paganos, estos dioses que el pueblo de Israel adoptó de los pueblos paganos que en ocasiones fue conquistando y que fue adhiriendo. Entonces, cómo se robaron el dios de los moabitas y lo pusieron en Jerusalén, cómo tomaron el dios de los amonitas y también ahí estuvo Artastés, todo esto que fueron haciendo fruto de esta mezcla que hubo en el pueblo de Israel con estas culturas paganas. Pero también vemos que cuando los asirios estuvieron en la parte norte y luego el pueblo de Babilonia también lo estuvo allí, y cuando fueron exiliados, todo eso que se ha mezclado allí en el pueblo de Israel, han adoptado estas culturas, han adoptado estas prácticas paganas, y por tanto entonces la censura que se hace es respecto de estos dioses falsos que el pueblo de Israel dejó que entraran en sus prácticas. Vamos a ver cómo hay una gran diferencia entre las imágenes sagradas que el pueblo de Israel conservó y con las cuales Josías no se metió, cómo esas imágenes sagradas no solo que fueron un mandato de Dios, sino que además el pueblo supo diferenciar entre las imágenes sagradas y entre las esculturas de dioses paganos o de dioses falsos. Así entonces vamos a empezar por lo siguiente. Cuando el libro del Éxodo hace referencia a que el Señor
manda a no hacer imagen de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra, o del cielo, o del mar. Esa prohibición es expresa en cuanto a ídolos. Dios inicia su mandamiento diciendo: no tendrás Dios ajeno, dioses extraños o Dios fuera de mí. Yo, Yahvé, soy tu Dios que te ha sacado de Egipto. Entonces la censura que hace Dios es respecto de dioses extraños. No te hagas imagen de nada alguno, no las adores, no le rindas culto a nada del cielo ni de la tierra, nada. O sea, está hablando de ídolos, de dioses extraños. No te postres ante ellos. La prueba de ello es lo que ocurre precisamente en el Horeb, cuando el pueblo de Israel sale y Moisés llega a recibir las tablas y está tardando. El pueblo construye un becerro de oro y se postra respecto de ese becerro y dice, exclama: este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. Es decir, tienen por Dios a ese becerro. De ahí que el salmista diga: en el Horeb cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. ¿Okay? Entonces, una cosa es esos ídolos paganos que son los que Dios está censurando, los que ocupan el lugar de Dios. El pueblo le rinde culto asumiendo que ese es el Dios que los salva, que ese es el Dios en quien ellos confían. Desplazan a Yahvé, al único Dios verdadero, y sirven a estos otros dioses, sea en imagen, escultura, madera, lo que fuera, pero es otro Dios fuera de Yahvé. Esa es la prohibición. Y esto lo ratifica a lo largo de los pasajes del Deuteronomio, de algunos profetas, haciendo siempre referencia a estos ídolos que tienen ojos y no ven, como dice el Salmo 115. Todas estas citas bíblicas hacen referencia exclusivamente a estos dioses falsos. No tiene nada que ver con las imágenes sagradas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el capítulo 25 del Éxodo, el mismo Dios le pide a Moisés que haga la imagen de 2 querubines de oro macizo y los ponga al lado y lado del propiciatorio en el arca de la alianza. Ante esa arca se inclinaba el pueblo. En esa arca el pueblo reconocía la presencia de Dios, y allí Dios, haciendo una especie de representación de su trono, pone estos querubines, o pide que se pongan estos querubines como una representación de lo que está en el cielo, de lo que es su trono. Pero fíjense que los querubines son imágenes de algo que está en el cielo. Entonces Dios no se está contradiciendo, simplemente está estableciendo una diferenciación entre los dioses falsos y las imágenes sagradas que ayudan o que aprovechan al culto. Vemos cómo también el rey Salomón construye el templo, y en el templo el rey Salomón hace imágenes de querubines, no solo ya al lado y lado del arca de la alianza en el propiciatorio, sino que todas las paredes las cubre con alto relieve de querubines. Todas. El velo también tenía imágenes de querubines. Y estas imágenes las hace a motu propio Salomón. Dios, vemos como en el capítulo 9, Dios en el versículo 3 se aparece en visión a Salomón, y Dios muestra su complacencia con el templo, con su casa. Dice aquí: habitaré. Y muestra complacencia incluso con las imágenes que había elaborado Salomón. Eran imágenes sagradas para beneficio del culto al único Dios verdadero. El mismo Dios le pide a Moisés, en el libro de los Números, que haga la imagen de una serpiente de bronce, y hace la serpiente de bronce y le dice que el que la mire y sea mordido por serpiente y mire la imagen, quedará sanado. Dios manda hacer esa imagen. Ahora, tenemos que esa imagen, luego el pueblo pervirtió esa imagen y la convirtió en un ídolo, y Josías incluso fue una de las imágenes que destruyó también, pero porque el pueblo la elevó luego a la categoría de Dios.
quitó los ojos del Dios verdadero y entendió esa imagen y la asumió, esa escultura, como un Dios. Pero vemos que Dios no se equivocó al pedirle al pueblo, a Moisés, que hiciera esa imagen. Y no se equivoca porque el mismo Jesús, en el capítulo 3 de la carta del Evangelio de Juan, en el versículo 14, vemos cómo Jesús reivindica esa imagen de la serpiente. Dice, así como la serpiente en el desierto fue levantada en lo alto, así el Hijo de Dios deberá ser levantado, para que todo el que lo mire también quede salvo. Entonces vemos cómo Jesús reivindica la imagen de la serpiente. Entonces, lo malo no está en la imagen, en la escultura. Hay que diferenciar, es una escultura que es un ídolo, un Dios falso, o se trata de una imagen sagrada para el culto del Dios verdadero. ¿Ok? Y si se trata para el culto del Dios verdadero, entonces esa imagen es válida porque Dios la ha permitido. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, que ya es la imagen visible del Dios invisible, entonces, digamos, tenemos una certeza de las imágenes y sabemos cómo los historiadores, desde Flavio Josefo, el mismo Plinio el Joven y demás, han dado testimonio real de Jesús, su imagen, incluso científicamente hoy tenemos una imagen certera de la persona de Jesús. Entonces, estas imágenes que existen hoy por hoy son imágenes sagradas usadas como mera representación para favorecer el culto divino al único Dios verdadero. La Iglesia Católica adora imágenes, como dicen algunos. Es idólatra, como dicen otros. No, no es idólatra. Ella confiesa su fe en el único Dios verdadero. Todos los domingos recitan públicamente aquello en lo que creen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, y en el Espíritu Santo. Entonces creen en el único Dios verdadero. No hay idolatría. Tienen imágenes porque esas imágenes son imágenes sagradas que representan o a un amigo de Jesús, a una persona agraciada, así como el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos muestra modelos y nos habla de una larga lista de modelos del Antiguo Testamento. La Iglesia tiene unos modelos del Nuevo Testamento. Entonces Pablo, San Pedro, todos estos padres primitivos de la Iglesia, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, han sido modelos que la Iglesia presenta a la humanidad para decir, se puede vivir en santidad, se puede beber de la fuente que es Cristo, la única fuente de santidad, y se puede vivir porque estos personajes han mostrado que en ellos la gracia de Dios se ha hecho efectiva y han vivido una vida santa. Entonces, las imágenes no son cosa distinta que una representación. Está claro que no se cree que en la imagen reside la divinidad, como dice el apóstol Pablo. No reside en el arte de una buena escultura, que la piedad, por ejemplo, una escultura preciosísima, no se está diciendo que allí en esa escultura maravillosa reside la divinidad de Dios y que ahí está María Santísima presente, en esa imagen, y ahí reside el esplendor de Dios. Eso no es lo que se cree. Entonces estamos claros que una cosa son los ídolos prohibidos por Dios, y manda a destruirlos incluso, como lo hizo Josías. ¿Y por qué Josías no destruyó los querubines? Porque era imagen sagrada. Y otra cosa distinta son entonces las imágenes sagradas permitidas por Dios, mandadas a hacer por él unas, aprobadas por él, como la que hizo Salomón. Algunos dicen, no, es que Salomón fue idólatra y por eso entonces hizo imagen. No. Salomón fue idólatra en su ancianidad. Cuando Salomón construye el templo, Dios se aparece y muestra beneplácito con todo lo que había hecho en el templo. Todas las imágenes fueron avaladas por Dios. Vemos también la profecía, el profeta que en su gran visión ve el nuevo templo y ve imágenes, esculturas en el nuevo templo, y dice una como un ángel, pero era como un hijo de hombre. Entonces tenía unas imágenes que veía en el templo. Entonces sí, son imágenes sagradas que tienen una prefiguración o hay una representación de lo divino, del único Dios verdadero. No encontramos una imagen en la iglesia en la que lleve a los hombres a adorar a Baal. No encontramos una imagen en la iglesia que lleve a las personas a adorar a Artastés,
que lleve a las personas a adorar a un dios pagano, a un Zeus, ¿verdad? No, eso no se encuentra en la iglesia. En la iglesia encontramos imágenes sagradas, como en el templo de Jerusalén había imágenes sagradas, en la iglesia hay imágenes sagradas. Hay cosas muy bonitas que a veces no descubrimos, como por ejemplo cuando un emperador, un rey ganaba un botín importante, una conquista, era llevado en hombros hasta su morada. Cuando un atleta ganaba la competencia, era llevado en hombros hasta su domicilio, ¿verdad? Hasta su lugar de residencia. Así le pasaba a los cristianos en los primeros tiempos. Cuando los cristianos eran martirizados, épocas de Nerón, por ejemplo, años 66, eran muertos en el circo romano, sus hermanos llevaban el cuerpo de su hermano que acababa de dar la vida por la fe cristiana, lo llevaban en hombros hasta su morada, que era el sepulcro, el sitio donde llevaban a darle cristiana sepultura a la persona. Entonces la llevaban y allí los hermanos lo coreaban y mostraban que había ganado no una carrera ni un botín, sino que había ganado la corona de la salvación. Entonces tiene una significación. Por eso a veces vemos como en una procesión hay hechos simbólicos representativos con el ánimo de significarnos algo de las realidades celestiales del único Dios verdadero, Entonces, todo esto es que para decir que Dios en la iglesia ha permitido las imágenes y que esto tiene una diferenciación sustancial en relación con los ídolos, con los dioses paganos. En otra oportunidad podemos conversar por qué hay imágenes de María Santísima. Incluso vemos en las catacumbas de Priscilia que se encontraron imágenes, un dibujo de María que es atribuido a Lucas, al evangelista, también al escritor de los Hechos de los Apóstoles. La primera imagen que se tiene de María, y de hecho hay fuentes que han constatado que Lucas, para escribir su evangelio, tuvo conversaciones con María y encontraron esa pintura en las catacumbas de Priscilia que se le atribuye precisamente a Lucas. O sea, los apóstoles incluso hicieron imágenes y vemos cómo muchos pasajes de las escrituras están representados en las catacumbas, se representan. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, no se sabe el que no sabía leer, la imagen era la forma de poder aprehender aquello que el pasaje sagrado quería decir. De hecho, el mismo Lutero, con quien obviamente no comulgo, pero aún el mismo Lutero dijo que las imágenes son el evangelio de los pobres. Y eso es muy cierto. Ahí hay que reconocerle verdad en el sentido de que muchas veces las imágenes, ver por ejemplo una imagen de Jesús crucificado, su rostro sufriente, esa imagen, cuando vemos a Jesús ahí sufriendo, nos evoca eso, el dolor que el Señor pasó y todo lo que entregó por nosotros, y una imagen nos puede evocar eso. Habrá algunos que dirán, no la necesito, maravilloso, aquel que no la necesite, pero no cuestione el hecho de que para muchos la imagen sagrada, por ejemplo, de Jesús en la cruz, que no le está evocando a un chivo ni a un becerro, sino que le está evocando al Redentor del mundo, a Jesús. Sabe que esa imagen se rompe, se daña, se parte, ahí no recibe la divinidad, pero sí se respeta y se venera esa imagen porque evoca realidades celestiales, realidades del único Dios verdadero. Ver uno esa imagen y por ejemplo ese poema tan lindo que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme ver tus afrentas y tu muerte, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme ver esos clavos en tus manos, ¿cierto? En fin, muévame tu amor, y en tal manera, dice ese poema tan precioso, en tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera y aunque no hubiera infierno te temiera. Es una obra que seguro nace de la inspiración de ver una imagen de Jesús sufriendo, nos evoca esa realidad, así como también ver una imagen de Jesús resucitado nos genera el gozo que se nos da en la Pascua.
Y es eso, esas son las imágenes, como cuando vemos la imagen de un hijo, la fotografía, y se le da un beso, sabiendo que la foto se parte y se rompe y no es el hijo, pero sí hay gestos de cariño hacia lo que representa esa imagen. Entonces, este tema de las imágenes y esta crítica de la idolatría, ojalá en buena esta crítica cese y finalice en unas riñas absurdas por un tema tan simple, tan sencillo, que lastimosamente a veces es por el desconocimiento de todo el contexto que hemos tratado de explicar en estos videos que fuimos fragmentando. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.